Muchas gracias, buen día con todos. Qué gusto, ya estamos terminando este recorrido por los modelos de discipulado y hemos visto, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso rapidito, vamos a formar dos grupos. El primer grupo va a ser todas las personas cuyo nombre que ha colocado en el Zoom empieza desde la A hasta la L, y luego el siguiente grupo son las personas cuyo nombre que colocado en el Zoom está desde la N hasta la Z, ¿sí? Vamos a formar dos grupos y vamos a hacer un pequeño repaso, sí, un pequeño repaso a modo de juego también, ¿no? Hemos hecho un recorrido por diversos modelos de discipulado que se complementan, ¿verdad? Que se complementan. Hoy día vamos a ver el modelo pragmático, pero hemos visto en la primera clase la perspectiva de la niñez, cómo nos acercamos a los niños, cuál es la mirada de Jesús. La segunda clase, el modelo contemplativo reflexivo, lo importante que son las vivencias, la vida cotidiana, el modelo instruccional, la palabra de Dios, y hoy día el modelo pragmático que da énfasis a los vínculos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si hacemos un pequeño juego, una pequeña dinámica? Y también en lo que comparto, también comentarles que hemos estado conversando ahí a través del foro con los hermanos, con los estudiantes, hemos estado conversando a través del foro, las preguntas, hemos podido ampliar algunos temas, así que a los que no pudieron anotar sus preguntas, igual tienen ahí algunas ampliaciones, así es que los animo también a revisar esa parte de la plataforma, ¿sí? Muy bien, ¿qué les parece? Empezamos. A ver si me ayuda Samara, Leticia, ¿cuántos estudiantes estarán conectados ahora? Claro. Veo unos 23, 20. restando nuestros 5 dispositivos, profe, más o menos 16, 17 16, se personas. están conectando, ¿no? Listo. Entonces, bueno, vamos, ahí se están conectando. Espero que esté equilibrado el asunto. No vamos a mandar a salas. No vamos a mandar a salas. A ver, va rapidito. Voy a ver acá los participantes. Está con J, J, L, C. Uy, creo que la mayoría. Bueno, no me va a quedar. Sí, creo que sí, ¿no? T, M, N, a partir de la C, F. Bueno, pareciera que mayoría son los que son sus nombres desde la A a la L, pero yo creo que sí podemos jugar. Entonces, el primer grupo es cuyo nombre empieza con la letra desde la A a la L, y el siguiente grupo es cuyo nombre empieza desde la N hasta la Z, ¿sí? Entonces, cada grupo me va a decir un número, ¿sí? Un número. Entonces, en ese casillero hay una pregunta. Va a tener que responder a cada pregunta, cualquiera del grupo, ¿sí? Cualquiera del grupo va a poder responder y tiene un contador de 10 segundos para que inicie su respuesta, ¿sí? Entonces aquí hay algunos también cartitas de sorpresa, algunas cartitas de sorpresa y bueno, vamos a ver qué grupo gana. ¿Les parece? ¿Se entendió alguna pregunta antes de empezar? A ver si me ayuda Samara. ¿Crees que se entendieron las instrucciones? ¿Me las puedes repetir, por favor, Samara? A ver, ayúdanos. Listo. Sí, Ajá. señora. Bueno, entonces vamos a tener dos grupitos que van a estar acá en sala general, un grupo que va a estar desde la A hasta la L. ¿Sí, profe? Y de Sí. la M a finalizar la Z es el segundo grupo. Entonces, el primer grupo, todos los estudiantes, ustedes ya saben sus nombres como están registrados acá. Ahorita Lorena nos estaba escribiendo que era María Lorena Valle. Ahí anotada el L para que pues no se confundan los otros estudiantes. Entonces, la profesora da la oportunidad al grupo número 1 que va de la A a la L. Entonces, el primero, el que quiera, dice, digamos, si es Dina, Dina dice la tarjeta número 1 y ahí hay una pregunta y de pronto Dina no la sabe, pero sí la sabe cualquier otro estudiante que esté de la A a la L puede responder para ese grupo, para dar punto a ese grupo. Y ya pasamos al siguiente grupo, que es de la M hasta la Z. Entonces, también el que quiera abrir la tarjetica, pues habilita su micrófono, abre la tarjetica y los compañeros que estén de la M a la Z pueden ayudarle a responder si la persona no sabe la respuesta. Así es, tal cual, muy bien. Ok. Mejor explicado no puede ser. Gracias, Tamara. Entonces, Ok.
¿Les parece? Empezamos a ver, siempre voy a necesitar un voluntario del grupo 1, del grupo 2, para que elija la tarjeta, y según eso, cualquiera del grupo puede responder, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar por el grupo 1, ¿les parece? A ver, un voluntario que elija una tarjeta, y acuérdense que tiene 10 segundos el grupo para responder. Eli, muy bien, Eli, un número, por favor, y cualquiera del grupo cuyo nombre empieza en el Zoom desde la A hasta la L puede responder para darle el punto a su grupo, ¿ok? Muy bien, Eli. ¿Qué tarjeta elige? Buenos días, maestra. Buenos días con todos. La número 3. Número 3, listos, ¿ah? Muy bien, solo 10 segundos, vamos. Oh, se acabó el tiempo. ¿Alguna respuesta? A ver, se acabó el tiempo. Contemplativo reflexivo, la clase número 2. Vimos el estudio que había hecho World Vision acerca de cómo los niños van entendiendo la noción de Dios. A ver, ahí alguien se anima, lo que recuerde. Sí. A ver, Eli. Bueno, ¿cómo se disipula la niñez con el modelo que vimos la clase pasada? Fue en la clase 2, fue con nuestro ejemplo, ¿no? Creo que nuestro ejemplo es lo básico para que los niños puedan tener ese vínculo también de confianza y de amor práctico y de darle a conocer el amor de Jesucristo, ¿no? Muy bien, Eli, muchas gracias. Voy a focalizar la respuesta según el modelo contemplativo reflexivo. Como dijo Eli, son los vínculos. Hoy día también vamos a enfatizar eso. Y recordemos que los niños se asombraban con la creación de Dios, cuando veían que Dios les proveía un milagro, el alimento, sanó a su gatito, etcétera. También los niños se asombran, wow, eso lo tiene que haber creado Dios, ¿no? Por eso que la creación es una herramienta excelente, y también la oración, los milagros y las disciplinas espirituales. Esa es la clase 2. De pronto, podríamos decir que el modelo contemplativo reflexivo nos habla de una espiritualidad general que se puede adaptar a cualquier credo y lo puede aprovechar cualquier credo, ¿verdad? Pero eso no quita de que así se desarrolla la espiritualidad de la niñez, por lo tanto es importante conocerlo. ¿Es suficiente el modelo contemplativo reflexivo, acercarle a los niños a los milagros, orar, el que los niños se asombren por las cosas que Dios ha creado? ¿Es suficiente para discipular a la niñez? No, no es suficiente. Necesitamos la instrucción bíblica y también necesitamos los vínculos que vamos a ver hoy día. Así es que muchísimas gracias, Elizabeth, y seguimos. Ahora sí le toca al grupo 2. Grupo 2, ¿qué tarjeta elige? ¿Qué tarjeta elige? Están fáciles, no se preocupen, es un juego, vamos, es un juego para repasar. A ver, alguien del grupo 2, así como Eli, y se va preparando también alguien del grupo 1 para que elija la siguiente tarjeta. A ver, ¿quién del grupo 2 elige la tarjeta? Tichi, muy bien, Tichi. ¿Qué tarjeta eliges? Tienes el micrófono silenciado, Tichi. Buenos días, perdón, profe. La tarjeta número 6. La 6. Muy bien, pilas el grupo 6. Nombres desde la M hasta la Z. Cualquiera puede responder. Vamos. ¿Cómo se revela Dios a las niñas y los niños? Clase 1. Clase 2, que digo. De manera muy sencilla. Tichi, vamos, Tichi, dinos. De manera muy sencilla. Dios sencillo, a través de lo que ve, de lo que le mostramos en nosotros mismos. Ah, ok, muy bien, a través de lo que ve, ¿no? Puede ser la creación, los milagros, cómo nos comportamos, cómo nosotros los cuidamos, cómo sus padres los cuidan. Los niños, en estos estudios que se hace de la espiritualidad de la niñez, los niños van comprendiendo a Dios a partir de cómo sus padres los cuidan, los protegen, a partir de lo creado, cómo se fascinan, cómo ellos se asombran de esas pequeñas cosas, pequeños detalles. Ellos ven la mano de Dios en estas cosas. Y bueno, también lo vemos con el respaldo bíblico cuando vimos cómo se revela Dios a la humanidad, ¿no? Que está en la clase 2. Muy bien.
Grupo 2, vamos a ver quién logra un punto. Vamos con el grupo 1. Grupo 1, ¿qué tarjeta elige? ¿Qué tarjeta elige el grupo 1? Vamos. Grupo 1, a ver quién logra el primer puntito. Alguien elige la tarjeta, las dos respuestas han estado muy bien, sino que vamos a ponernos un poquito más así afino. Vamos, Eli, tarjeta para el grupo 1. ¿Qué tarjeta elige? La 7. La 7. Pilas todo el grupo 1, nombres de la A hasta la L. Se tienen 4 aspectos que caracterizan el modelo instruccional. Cuando trabajamos el compartir la palabra, la enseñanza bíblica, hablábamos la clase pasada, siempre, la iglesia es experta en este enfoque, ¿no? Compartir la enseñanza bíblica y enfatiza algunas cosas al trabajar la enseñanza del texto bíblico. ¿Cuáles eran esas cosas? A ver, una, y tienen su puntito. A ver, ¿quién? En la etapa 1, la preconvencional. Ese es el modelo, ese es el desarrollo moral. Para la instrucción bíblica, a ver, veíamos ahí. Yo les ayudo. Veíamos que la iglesia, o cuando trabajamos el enseñar el texto bíblico, ¿no? Que es algo, cuando decimos, los niños van a venir a la iglesia, voy a discipular al niño, tiene que aprender la Biblia. Generalmente se enfatizan estos aspectos. Memorización de textos claves, la instrucción bíblica, que los niños sepan las historias bíblicas, un sistema de refuerzo, generalmente nosotros reforzamos, hacemos concursos, validamos que ellos aprendan y también una estructura sistemática. Este mes van a aprender de héroes de la fe, este mes van a aprender acerca de los milagros de Jesús, ¿no? Hay una estructura que organiza los contenidos, ¿no? Es un poco, y decíamos la clase pasada que es importante tener objetivos al trabajar la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos ir, hoy trabajo esta clase, trabajo la otra clase. No, tienen que haber objetivos. ¿Qué quiero que los niños afiancen en esa temporada? Muy bien, listo, vamos. Es un desafío, pero no estamos mal, estamos bien. Estamos repasando y asegurando algunos contenidos. Vamos, grupo 2. A ver, ¿qué tarjeta elige el grupo 2? Alguien del grupo 2. Mónica, vamos Mónica, una tarjeta. Buenos días, Marita, bendiciones con todos. Hola Mónica, ¿qué tarjeta elige? ¿Qué número, Mónica? La número 1, profe. La número 1. Vamos a ver, Mónica, la número 1, vamos. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo moral? Ya Eli había mencionado algo. ¿Cuáles son las 3 etapas del desarrollo moral? Según la teoría de Kohler, bueno, las 3 etapas. De preconvencional, la convencional y postconvencional. Muy bien, excelente, muy bien, están ahí a la par, muy bien, excelente. Preconvencional, donde ahí hay una preocupación, ¿no? Castigo, ganaré algo, la etapa convencional que ya se fija en la ley, cuál es el decálogo, cuál es la ley, cuál es la ordenanza que tengo que cumplir, y la etapa postconvencional en que hay un análisis ya de cómo esa ley favorece a toda la comunidad, cómo favorece el contexto del crecimiento, a la sabiduría. Muy bien, en síntesis podríamos decir. Muy bien, listo, vamos. Grupo 1, gracias Mónica. Grupo 1, ¿qué tarjeta elige? Pablo. Eli, profe. Eli, muy bien. Eli, pero Lili también, Lorena está dando algunas participaciones en el chat, profe. Ya. Muy bien, Lorena, muy bien. Listo, ahora sí, grupo 1, nombres desde la A hasta la L. La siguiente pregunta va en la tarjeta 10. Vamos, cualquiera puede responder. ¡Uy, ganaron 5 puntos! Así es que ahorita estaba ganando el grupo 1. Ganaron 5 puntos. Vamos con el grupo 2. ¿Qué tarjeta elige? Grupo 2, ¿qué tarjeta elige? Grupo 2, nombres desde la M hasta la Z. 9, profe. 9, muy bien, Tichi. Vamos, todo el grupo. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo?
Es un aprendiz, Un aprendiz, vamos a ver, un aprendiz, un un estudiante, estudiante. aunque sea principiante, aunque se equivoque, exactamente. Y así somos nosotros discípulos de Jesús. Muy bien, ganaron su puntaje, igual lleva ahí una ligera ventaja el grupo 1, vamos a ver si lo confirma. Gracias, Tichi. Vamos, grupo 1, ¿qué tarjeta elige? Le queda la 2, la 4, la 5 y la 8. 5. 5, muy bien, todo el grupo 1, cualquiera puede responder. ¿Qué contenidos bíblicos despiertan el interés de los escolares? Cuando se está en la etapa de la primaria, más o menos, ¿qué les llama la atención? Lorena escribió el proceso de guiar a las personas a Cristo. Ah, ya, ese es cómo hacer el discipulado. Muy bien, Lorena, gracias. Y ahora estamos en la pregunta, Lorena, también para tu grupo. ¿Qué contenidos bíblicos despiertan el interés de los escolares que están en la etapa de la primaria? Historias bíblicas, y vamos a hacer los héroes de la fe y los milagros, ¿no? Los niños se acercan a la comprensión de este mundo, los niños en la etapa preescolar escolar desde el animismo, ¿no? Ellos piensan que el árbol se mueve, que la caja les habla, que el sillón también, cuando ellos se sientan, les hace una hamaca, el animismo. Por lo tanto, en esta edad es muy importante todo lo que causa asombro, todo lo que son los milagros, los héroes de la fe, las historias bíblicas. Entonces, bueno, tenía que decir un poco los héroes de la fe, los milagros, porque las historias bíblicas son grandes, pero en este caso es importante reforzar estos contenidos en la etapa escolar porque están justamente en la fase del desarrollo operatorio. Perdón. Muy bien. Siguiente pregunta, grupo 2, grupo 2. ¿Qué tarjeta elige? De fantasía. Ahí está Jairo. Muy bien, Jairo. Entonces, uy, no leí eso. Entonces le vamos a dar el punto. Así es que vamos a ver cómo arreglamos esto. Entonces vamos a decir que el grupo 1 tiene sus 15 puntos aproximadamente. A ver, grupo 2, ¿qué tarjeta elige? Superhéroes. Muy bien. La 8, profe. La 8. Muy bien, vamos, grupo 2. Cualquiera, desde la M hasta la Z, cuyo nombre empieza con esa letra. Vamos, 8. Ganó 2 puntos, están premiados el grupo 2. Vamos grupo 1, a hacer sus puntos. Le toca al grupo 1. ¿Qué tarjeta elige? A ver. 2. 2, vamos, 1, 2, 3. ¿Cuáles son las 3 perspectivas para la comprensión de la niñez? ¿Con qué lentes miramos a los niños? La primera clase, son 3. ¿Desde qué lentes miramos a los niños? Eran 3. ¿Quién se anima? Clase 1. La mirada, hay una primera mirada muy centrada en los grandes, otra mirada centrada en convenciones y una tercera mirada. A ver, ¿alguien se anima? ¿En qué perspectiva estábamos? Reflexionábamos. A ver, repite, por favor. Escuché entrecortado. Autocéntrica. Adultocéntrica. La otra, la adultocéntrica, no, los adultos. Es el ser humano pleno, el adulto. Ajá. La otra. Paradigma del reino era otra. Paradigma del reino, muy bien, y vamos a darles el punto. Y derechos de la niñez, ¿no? Muy bien, adultocentrista, la convención luego llega, que dice el niño que es sujeto de derechos, pero finalmente nosotros tenemos el paradigma del reino, que es como Jesús veía a los niños. Así es que puntazo para el grupo 1, excelente. Muy bien, finalmente grupo 2. Grupo 2, entonces le queda la tarjeta. Muy bien, José, adultocéntrica, le queda la tarjeta 2. Vamos a abrir la tarjeta 4, perdón, y a responder el grupo 2. ¿Qué dice Lucas 2:52? Está premiado el grupo 2. Se acaba que Jesús crecía en estatura, en conocimiento y en gracia o sabiduría. Para con Dios y con los hombres, ¿no es cierto?
y que cada niño discípulo de Jesús debe crecer como Jesús crecía. Muy bien, bueno, aquí dice empate. Muy bien, hemos hecho un repaso. Sé que estas preguntas les hacen pensar, así es que ahora vamos a la clase. Les felicito por haber hecho el esfuerzo de repensar y algunos contenidos claves, ¿verdad? Muy bien, y ahora entramos al modelo pragmático especulativo que enfatiza algo que es fundamental como cristianos, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver rapidito un video. Rápidamente vamos a ver el video. Está allá. Simplemente cambio acá. Muy bien, a ver, atención, atención con el video. ¿Pueden ver? Voy a compartir con sonido. Muy bien, pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí. Sí, correcto, pueden ver, ¿verdad? Muy bien, entonces, atención, rapidito para poder ver este video. A ver, veamos. ¿Son las neuronas espejo? Hablamos de células especializadas del sistema nervioso, encargadas de transmitir información mediante señales químicas y eléctricas. También llamadas neuronas Kubeli, se activan cuando se realizan acciones, pero también cuando se observan en los demás. Reciben ese nombre ya que reflejan el comportamiento de otros. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver a una persona saltar, al escuchar un salto o pronunciar la palabra saltar. A continuación explicaremos su función y otras curiosidades, pero antes no olvides suscribirte al canal de Psicología Online para recibir semanalmente alertas sobre nuevas publicaciones. El descubrimiento se atribuye a Giacomo Rizzalotti, un neurobiólogo italiano que las descubrió por casualidad mientras estudiaba el cerebro de un mono. Posteriormente se confirmó que también se encontraban en el cuerpo humano. La función de las neuronas espejo. Se consideran una red invisible que une a las personas y que permite aprender de los demás. Cuando se observa a alguien sonreír, se crea una reproducción interna de este movimiento y luego estas señales se envían al sistema límbico, el encargado de las emociones. De esta manera la persona observadora entiende lo que siente la persona que ha sonreído. Por eso se dice que las emociones son contagiosas. Las neuronas espejo se encuentran en diferentes localizaciones del cerebro, como la corteza premotora y el área de Broca. Es por eso que intervienen en diferentes funciones o capacidades, como el lenguaje, el aprendizaje o las relaciones interpersonales. Además facilitan la comunicación no verbal. Además de los movimientos y gestos, las neuronas espejo detectan la intención que hay detrás de ellos. Estas neuronas interpretan de forma automática las expresiones de los demás, informándonos de cómo se sienten. De este modo se puede intuir o deducir lo que los demás piensan o sienten, algo esencial para las relaciones sociales. Es posible, ya que las regiones que contienen neuronas espejo se conectan con las partes responsables de las emociones, como el sistema límbico, y de ese modo captar el estado mental del otro. Es decir, conectar con el otro es la capacidad social que recibe el nombre de empatía. ¿Están relacionadas con el autismo? Viendo que las neuronas espejo son... Muy bien. Entonces vemos esta parte que Dios nos ha dado, ¿no? Que conforma también nuestro ser. Nosotros aprendamos a movernos en este mundo al que hemos llegado, ¿sí? Ustedes verán, a veces hay casos de niños que tienen padres, niños adoptados, cuyos padres no son biológicos, pero que la gente en la calle dice, es idéntico a su padre, es idéntico a su mamá. Y en el fondo uno dice, será idéntico. Claro, es idéntico porque el niño adopta la forma de caminar, la postura, la entonación de la voz, los gestos. Y sí, uno aprende los modos, las maneras de los otros.
son las neuronas espejo que nos ayudan a ser empáticos, que nos ayudan a poder engranarnos al contexto al que llegamos, ¿no? Y de esa misma manera también se da el discipulado. El discipulado hace que nosotros, a través de nuestra vida, moldeemos la vida de otros. Los niños están mirando y vemos que Jesús utilizó claramente este modelo, ¿no? La mayoría de educadores y teólogos nos dicen que para instruir al niño en el camino del Señor, para que ellos comprendan las verdades profundas de la escritura bíblica, es importante que ellos convivan, tengan una vida cotidiana con adultos maduros que viven esa fe, que comprenden la vida a través de la mirada de las escrituras y con el discernimiento del Espíritu Santo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque se está moldeando cómo ser un discípulo de Jesús, ¿no? Entonces el modelo pragmático, participativo, busca, nos anima, nos enfatiza el poder crear las oportunidades para que los niños no solamente se les disipule a través de la instrucción bíblica, sino que también vean que esa verdad que ellos están aprendiendo es aplicada en la vida de personas maduras en la fe. Ahora, maduros en la fe quiere decir adultos, ya hemos visto que podría ser esa una mirada adultocéntrica. La semana pasada hablábamos que en la adolescencia pasa algo en el cerebro y podríamos decir que actualmente encontramos adolescentes de 50 años, de 40 años que no han madurado, ¿no? Entonces, madurez no siempre está correlacionada con la edad de vida, la edad biológica, pero los niños necesitan estar rodeados de cristianos maduros en la fe y a mí me alegra el corazón cuando veo adolescentes que yo digo que están maduros en la fe, están poniendo cimientos fundamentales en su vida y veo el Espíritu Santo en sus vidas y qué alegría que los niños puedan estar rodeados de adolescentes que están creciendo con madurez en el Señor también. Entonces, a través de una interacción continua con los niños, con los adultos, los niños pueden ver a Dios real en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, decíamos que Jesús utilizó claramente este modelo para discipular a los seguidores, ¿verdad? A sus escogidos, a su círculo más cercano. Los discípulos aprendieron lecciones fundamentales a partir de las cosas que Jesús hacía, que hacían en la vida cotidiana, ¿no? Como pescar, como cruzar, digamos, de una orilla a otra, la tempestad, cuando la gente tenía hambre, cuando sucedieron diversas cosas de la vida cotidiana, ellos veían el obrar de Dios, no en las cuatro paredes de la iglesia, no de una manera abstracta, sino real, en la vida cotidiana, de una manera práctica. Y eso es lo que necesitan los niños. No debemos callar nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros errores. No, ellos están mirando, por más que nosotros no los hablemos, los niños están viendo, están mirando y necesitamos que ellos vean cómo nosotros digerimos y comprendemos y resolvemos esas cosas a la luz de la palabra de Dios como cristianos. Entonces, los adultos, nosotros, como mentores de niños, ocupamos un lugar muy importante en moldear en ellos el carácter de Cristo a partir de nuestra propia vida, ¿no? Y ahí será el mentoreo. No estamos hablando de acompañar a los niños desde una mirada adultocentrista en que nosotros lo sabemos todo, nosotros somos los perfectos, no. Estamos hablando de mentorear, acompañar, de que ellos conozcan nuestras luchas y cómo Dios nos da la ayuda en esas situaciones. Cómo tenemos que esperar, o a veces recibimos un no de respuesta, a veces un sí de parte del Señor, pero cómo gestionamos la frustración, la espera, la paciencia, cómo gestionamos cuando las cosas no salen como queremos a la luz de la palabra, y así vamos mentoreando la vida de los niños y de las niñas. Y también Jesús nos mostró lo importante que es comprender y conocer los detalles de la vida de las personas. Había una pregunta en el casillero para cuestiones a conversar, era si es importante acercarnos a la vida de los bebés, ¿no? ¿Cómo puedo acercarme a la vida de los bebés? Pues
en esa etapa la necesidad fundamental, y veo que hay preguntas que no salieron ahora en el jueguito, seguro que el jueguito priorizó unas sobre otras, pero una de las preguntas es esa: ¿cuál es la necesidad que puede ser atendida desde la iglesia, desde la clase de bebés en cuna, ¿no? La necesidad de los bebés es ser cuidado y protegido. Y claro que sí, nosotros podemos acercarnos a la vida de ese bebé preguntando, conociendo cómo está la situación de cuidado de ese bebé, cómo va en su control de crecimiento y desarrollo, tiene anemia, tiene desnutrición, cómo va en su desarrollo psicomotor. Todos esos elementos nos van a dar señales de que ese niño está siendo bien cuidado o no por sus padres, y que quizás los papás, la mamá necesitan información, necesitan ayuda, necesitan soporte, necesitan que les pasemos algún video, alguna cartilla, algo para poder fortalecer el cuidado de los bebés. Entonces, claro que sí es importante conocer la vida del niño, incluso desde la etapa de la gestación. Ese bebé está llegando en una situación crítica, cuando hay problemas en la familia, en una situación tensional, está afectando también el desarrollo del niño. Entonces, sí, tenemos que conocer, y Jesús nos enseñó lo importante que era conocer la vida de las personas con las que él estaba trabajando, ¿no? Y entonces dice en Juan: lo sé todo acerca de ti, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor reveló cosas que eran muy privadas? La mujer, por ejemplo, en el pozo de agua, ¿no? Le dijo: yo sé cuántos maridos has tenido. O en la higuera, cuando llamó a Juan y Zebedeo, ¿qué estuvieron haciendo debajo de la higuera? ¿No? Y ellos: ay, sí, Señor, te seguiremos, calladito. El Señor lo sabía todo y Él lo daba a conocer. Yo sé todo, yo te conozco, y aún así te conozco, te acepto y camino contigo, te doy soporte, te ayudo. Entonces, es importante que nosotros nos acerquemos a los niños y a sus familias. Es importante para tener una noción de su personalidad, de qué le gusta, qué le disgusta, cuáles son sus luchas. Entonces tenemos que acercarnos. Y cuando es un tema de niños con alguna habilidad diferente, obviamente mucho más, ¿no? Pero es importante acercarnos y poder decir a cada niño. Ahora, acordémonos que Jesús no discipuló a 1000, ni a 5000, ni a 120, él discipuló a 12. O sea, tenemos que reconocer también nosotros que tenemos un límite, pero tenemos que hacer la diferencia en un número de niños. Y en ese número que hemos seleccionado de niños a discipular, de una manera directa, por así decirlo, poder decir: lo sé todo acerca de ti. Entonces Jesús utilizó diversos recursos, actividades de la vida cotidiana para enseñar verdades profundas a sus discípulos, ¿no? ¿Y alguien me puede ayudar a leer el texto de Mateo 5, 4 al 6? Está en color verde. ¿Alguien me ayuda, por favor? Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mateo 5, 4 y 6. Entonces vemos que Jesús llegó en un momento de la vida cotidiana, ¿no? Eran pescadores, Jesús llega no cuando ellos están en la sinagoga, ellos llegan cuando están ejerciendo su labor, ejerciendo su oficio, ¿no? Entonces, y Dios interviene, y de la misma manera los niños tienen que ver que el Señor está actuando en nuestra vida cotidiana y que también actúa en su día a día. Y vemos que el Señor no solamente le dio, en ese tiempo obviamente los discursos eran orales, la oralidad era la manera de transmitir el mensaje, pero Jesús, el maestro de maestros, no solo utilizó el discurso, él utilizó lo práctico, ¿no? Le dijo: vuelve a echar la red. Utilizó situaciones concretas. De la misma manera, nosotros necesitamos mayor atención de la vida, de las luchas que está sintiendo el niño o la niña, para delinear o para guiar a que ellos vean la obra de Dios, ¿sí? Jesús, el maestro de maestros, nos enseña cómo guiar a otros. Ahora, hay un libro de Augusto Curi que se llama El Maestro de Maestros, y es un buen libro, lo pueden encontrar online o también en físico, y hace un análisis de Jesús como maestro, ¿no? Y ahí podemos tener cosas muy prácticas para... Muy bien.
siguiente, ¿cómo se aprende? Entonces, esto nos hace pensar o reflexionar en cómo se aprende. La semana pasada veíamos que es importante cuando queremos, o desde la mirada instruccional o desde el modelo instruccional, la enseñanza del texto bíblico, que es un enfoque muy cognitivo de cómo la gente aprende cognitivamente contenidos, era importante reflexionar en cómo aprenden las personas, ¿no? Y aquí también, al encontrar que Jesús utilizaba situaciones de la vida cotidiana, nos lleva a conversar acerca del aprendizaje activo, ¿no? El aprendizaje activo es aquella en que la persona, el aprendiz, tiene un rol activo, perdón, tiene un rol claro para generar, para construir su aprendizaje. Las verdades espirituales se enseñan abordando las necesidades propias de cada edad y responder a los niveles emocionales, cognitivos del niño. Los bebés necesitan saber que son cuidados y protegidos. Ellos son indefensos. Si tienen hambre, alguien les tiene que dar de comer. Si tienen frío, alguien les tiene que pasar la mantita. Si quieren hacernos sus necesidades, alguien los tiene que limpiar. Y todos a nivel de Latinoamérica, incluso creo que mundial, hay una noticia que recorrió estas semanas de una madre que fue condenada a cadena perpetua porque dejó a su bebé 10 días por irse de vacaciones, ¿no? Y es terrible pensar en todo lo que sufrió esa niña de 2 años, el terror al llegar la noche, sentir hambre, el estómago endurecido, sentir sed. Qué terrible, espantoso realmente cómo una madre pudo haber expuesto eso, pero también nos hace pensar en la madre, qué pasaba en la mente de la madre, por qué ese nivel de desapego o ese egoísmo de poder creer que su niña no necesita de su vida para vivir, ¿no? Y vemos esta situación y según el historial, la madre ya había dejado sola a la niña, ¿no? Alguna vez las cámaras ven que salió un día y regresó 2 días después y encontró a la niña viva, entonces extendió los días que la dejó. Imagínense el nivel, ¿qué pasó en la mente de un niño? ¿Dónde estuvo el vínculo? Obviamente hay problemas emocionales, mentales, psiquiátricos ahí, pero también nos recuerdan lo importante que es el dar nuestra vida por los demás. Aquellos que tienen la maternidad, la paternidad, es la dicha de poder dar tu vida para que otra vida florezca, ¿no? Es lo que hizo Jesús, que dio su vida por el otro. Y ser papá y ser mamá es eso, dar tu vida, postergar. ¿Qué mamá no quisiera, no sé, irse de vacaciones o comprarse la mejor cartera, no sé, o estudiar el mejor posgrado? Pero muere a sus propios anhelos, deseos, por darle vida al otro. ¿Se tiene que anular? No. Obviamente en este mundo posmoderno, liderado por el egoísmo, hay un discurso altísimo, ¿no? En que preocúpate por ti, si tú estás bien, van a estar bien los demás. Y se tergiversa el texto bíblico que dice, ámate a tu prójimo como a ti mismo. Es verdad, tenemos que tener una valía en Cristo Jesús primero, reconocer nuestras luchas primero nosotros para poder ayudar a los demás. Pero la vida cristiana se trata de morir a nosotros mismos para dar nuestra vida por los demás, como lo hizo Jesús. Y la maternidad y la paternidad es exactamente eso. Y que estos discursos de este mundo, de esta sociedad posmoderna, no tergiversen ese llamado que Dios ha dado a los padres y las madres de morir por la vida de sus hijos. Obviamente sus hijos van a ver en ustedes la lucha, el lograr los éxitos, el lograr las cosas, y van a generar en ellos ese motivo de lucha, de ambición, por así decirlo, de conquista, pero no hay nada más importante que ellos se sientan amados, seguros y saber que ellos cuentan incondicionalmente con alguien en la vida, porque eso también refleja que Jesús los ama incondicionalmente. Entonces, cada edad tiene una necesidad crucial, pero la necesidad que recorre el ser humano es la necesidad de ser amado, la necesidad de saber que soy importante, que alguien es capaz de postergarse, de dar todo por mí, y gracias a Dios el Señor cubre esa necesidad, ¿no? Por eso que el lenguaje con el que Él se acerca es
de tal manera amó Dios al mundo, porque sabe que esa es la necesidad fundamental. Y es terrible, hermanos, cómo se tergiversa todo esto, cómo también hay otra postura postmoderna en que los niños se suben a la cabeza de los padres, de las autoridades, y desde una mirada errada de los derechos de la niñez, no se puede cuestionar al niño. No, tenemos que tener una mirada bíblica, cristocéntrica, una mirada sabia, que sabe que tenemos que dar la vida de los niños, pero a la vez mentorear y acompañar la vida de cada persona. Muy bien, la palabra de Dios nos ayuda a comunicar significativamente y brindar oportunidades a los niños para experimentar la Biblia según su edad. Y creo que también, hermanos, es motivo de oración. El conocer las historias de los niños hacen que nosotros oremos por los padres. En esta circunstancia tengo un grupo, una familia con 3 niños, los padres son jóvenes y yo veo situaciones de negligencia X en los padres, sin juzgar situaciones de negligencia. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, que estos papás, que papá y mamá amen a sus hijos como tú los amas, que ellos amen profundamente a sus hijos, porque estamos notando que hay situaciones de negligencia alrededor de esos niños. Y tarde o temprano esos niños dirán, papá, mamá, tú me dejaste de hambre, me dejaste de hambre, yo tenía que comer a las 5 de la tarde. Cuando sean adultos, no critiquemos cuando esos adultos digan, papá, mamá, lo siento, no te puedo ir a visitar, lo siento, no te puedo ir a ver. Decimos que desalmados esos hijos con esos padres, pero tenemos que reconocer que todo empezó en la niñez. Entonces, cuando nosotros detectemos situaciones de negligencia, tratemos de cubrirlas en la medida de lo posible, pero intercedamos para que el Señor derrame un amor profundo por esos padres, porque así como ese caso que vimos, que todo lo hemos visto, de esa madre que fue condenada, hay muchos casos de negligencia de papá y mamá por diversos motivos, diversas circunstancias, y necesitamos apoyar en oración para que Dios haga un milagro. Entonces, necesitamos aprovechar, conocer la historia del niño, conocer la vida del niño para darles enseñanzas prácticas, ¿no? Estos momentos prácticos necesitamos también nosotros introducir lo lúdico, introducir el juego. Los niños les encanta jugar. Hoy día al empezar la clase tuvimos un momento de juego y espero que ustedes lo hayan disfrutado más que yo les haga preguntas ahí directas, ¿no? En situación de tensión. Los momentos de juego ayudan a relajarnos, crean un contexto maravilloso para el aprendizaje y en el caso de los niños más, porque el adulto trabaja y el niño juega, lo hemos dicho, importante. Entonces no es solamente transmitir información, transmitir conocimiento a un nivel meramente cognitivo, meramente intelectual, no. Se trata de crear experiencias compartidas, experiencias que prendan el cerebro del niño. Hay alguna pregunta recurrente que me hacen a mí como psicóloga y me dicen, ¿qué hago? Mi niño tiene 3 años. ¿Lo mando al nido? 2 años, perdón, 2 años y medio. ¿Lo mando al nido o no lo mando al nido? Entonces, aquí yo les digo algo que es clave. El aprendizaje se da cuando hay un contexto de amor, de ternura, de protección. Cuando hay un contexto de ese tipo, el cerebro está prendido para apropiarse de toda la información que llega. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes tenían un profesor rígido, una profesora rígida, muy rígida, y de pronto les tomaba un examen oral, escrito, y la profesora estaba ahí con su, vamos a decirle, palo, con su vara ahí diciendo, sí, estoy mirando, a ver quién se copia, estoy mirando a ver quién termina rápido. ¿Ustedes cómo se sentían? ¿Se sentían relajados para que el conocimiento fluya? No, nos cohibimos, el cerebro se apaga, en lugar de estar prendido se apaga, nuestros músculos se entumecen, nos ponemos tensos y queremos hablar y ni siquiera nos un contexto de ternura. Entonces yo le digo a papá, mamá, si tú en tu casa tienes un contexto de amor y de ternura, papá o mamá está presente o tienes un cuidador presente que está guiando con el amor, que le dice, mi amor, vamos a comer la zanahoria naranja, mira la zanahoria naranja, mira, vamos a comer la manzana roja, mira, vamos a comer la naranja
que es redonda, es circular, es redonda. Pásame, no sé, ese plato que es cuadrado, ¿no? Entonces, aprovecha la vida cotidiana para enseñarle mucha información a ese bebé, a ese infante. En el día a día no es necesario mandarlo al niño. No es necesario porque el papá, la mamá esté entrenado, el cuidador, la abuela o quien esté allí, esté entrenado para que el niño aprenda en un contexto de relajo, de ternura, aprenda diversos elementos que también le van a guiar en el nido. Muchas veces cuando hacen, por ejemplo, controles de psicomotricidad, el niño aparece en la clínica, en el hospital, ¿no? Y el doctor está tomando el examen psicomotor y la mamá dice, pero doctor, en mi casa hace todo lo que yo le he dicho, usted le está diciendo que en mi casa lo hace. Y el doctor tiene que marcar en la tarjeta no logrado, pero a veces el doctor es sabio y dice, ok, sí veo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño necesita ese contexto relajado, amoroso, tierno para explayar todo su potencial. Entonces, ese es el mejor contexto. Las experiencias compartidas, el contexto de ternura, de amor, enciende el cerebro. Y eso también nos hace reflexionar, nos invita a reflexionar cómo son nuestras aulas, ¿no? Nos acercamos a los niños, niños, silencio, niños, respeten la casa de Dios. Cuidado, ¿quién está hablando? Estamos orando. ¿Quién está cantando? ¿Quién se está parando? Es hora de sentarse. Sentados. Dios mío, ¿será que estamos encendiendo el cerebro y el corazón de los niños para que aprendan la palabra de Dios? ¿O por el contrario, estamos dándoles un contexto terrible donde ellos están tensos, cohibidos y su cerebro se apaga y su corazón también? Y por más esfuerzo que hagamos, hemos cerrado su mente y su corazón, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar y crear experiencias compartidas llenas de ternura, llenas de amor, y guiar a los niños. Obviamente la clase tiene una estructura, hay un momento para todo, pero hay que aprovechar el día a día porque los niños aprenden así. Entonces, las neuronas espejo nos ayudan a moldear y aprendemos cómo sobrevivir en el mundo a través de cómo nosotros moldeamos la vida de otro. Entonces, vamos a ver un videíto. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos. Las neuronas espejo son las células nerviosas que se activan cuando una persona observa una acción de otra persona. Se considera que las neuronas espejo participan en procesos de adaptación en la sociedad, ya que permiten entender las acciones y las intenciones de las otras personas. ¿Has preguntado por qué cuando vemos a una persona sonreír nos pone de buen humor o nos contagia su felicidad? ¿O cuando vemos a una persona con expresión negativa decimos que nos contagia su mala vibra? Es gracias a estas neuronas. Estas neuronas se activan al ver rostros de las otras personas, ya sea que expresen felicidad o enojo. Esto gracias a un estudio que mostró este resultado. Y no solo esto, sino que las neuronas están ubicadas a nivel cerebral en una región donde se vincula con el sistema límbico, conocido como el cerebro emocional, encargado de la regulación de las emociones. El investigador concluyó que gracias a esta relación de la activación de las neuronas espejo y al cerebro emocional, se logra que la persona que observa la emoción la pueda sentir también. En pocas palabras, si nosotros vemos que una persona está feliz, nosotros nos podemos poner felices. Si vemos que una persona está triste, nos podemos sentir nosotros melancólicos o tristes también. Por eso siempre decimos que una persona tiene buena o mala vibra, pero las vibras no existen. Todo es gracias a las neuronas espejo. El maestro dentro del salón de clases toma un papel fundamental en el proceso del aprendizaje de sus alumnos. Pero ¿sabías que incluso influye el cómo sea su actitud o su forma de ingresar al salón para que sus alumnos tengan buen comportamiento?
Esto quedó revelado en una investigación donde el autor afirmó que la actitud que el profesor muestra al momento de ingresar al salón de clase determinará los comportamientos y actitudes de los estudiantes. Esto con base a que las neuronas espejo tienen un papel fundamental en identificar y comprender el estado emocional de quien se observa. Entonces, los estudiantes comprenden e identifican las emociones del profesor y de esta forma van a elegir cómo comportarse durante la clase y su forma de aprender. Las neuronas espejo son... Muy bien, entonces vemos que es importante cuando el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser como Jesús, ¿verdad? Ahí la premisa de ser como Jesús es importante porque nosotros moldeamos con nuestra vida a los niños. Ellos están viéndonos. Vamos a decirle la otra palabra que me gusta. Ellos están viéndonos y respirándonos, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, hermanos, pero ellos están captando nuestros gestos, ¿no? Veíamos este estudio que decía que ellos ven la actitud con la que el profesor entra al salón de clase, la profesora, y eso predisponía la actitud que ellos tomaban para aprender. Ellos están viendo nuestros gestos. Si alguien nos cae bien, no nos cae bien, si favorecemos a uno, al otro, si tenemos una actitud de juicio ante una y otra cosa. Ellos están bien. Entonces, a ver, de acuerdo con el video, además de los contenidos de la clase, ¿no? Además de las historias bíblicas, ¿qué transmitimos a los niños? ¿Qué transmitimos? Además de las historias bíblicas, ¿qué estamos moldeando en los niños? Según lo que hemos visto, a ver. ¿Pueden anotar en la pizarra? ¿Me dicen que pueden anotar o pueden escribir? Hoy escucho una niña llorando en mi cuadra. A ver, muy bien. A ver. En el chat dicen las emociones. Muy bien, a ver, ¿qué transmitimos? El carácter y las emociones. Carácter, exacto. Ay, Señor, moldea nuestro carácter. Actitudes, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Nuestras emociones sanas o no, muy bien. Claro que sí, también lo tienen, sino que ahí hay vamos a decirle que, o sea, no soy experta en el tema, pero los casos cuando hay un gen, digamos, síndrome de Down o algunos casos que tienen una explicación en la estructura cerebral, ¿sí? Una estructura cerebral puede ser, o alguna situación psiquiátrica también, es porque alguna parte del cerebro tiene una deficiencia. Puede ser una sustancia bioquímica, ¿no? Depresora o que superactiva, puede ser algún atrofio y esas cosas, pero en realidad la conformación es en general. La verdad no lo sé exactamente, pero puedo referir que sí la tienen, solamente que está de alguna manera atrofiado, pero te doy la respuesta en el foro, ¿sí? Nuestras emociones sanas o no, temperamento, estado emocional, el amor, la aceptación es verdad. Si los aceptamos, no los aceptamos, a veces trabajamos con niños también vulnerables, a veces vienen bien bañados, a veces no, a veces vienen, no sé, alguna vez ha ocurrido algún caso con un niño con un piojito y nosotros no queremos que nos salte un piojito, qué rostro ponemos, cómo los abrazamos. Nuestro carácter, ¿no?
Muy bien, Tichi, gracias por tu participación. Y la empatía es necesitamos nosotros gestionar la empatía, ¿no? Jesús tuvo empatía, por eso, aunque él amaba la ley, él sabía cómo aplicar la ley, por un tema de empatía, de compasión. Y nosotros también, en la medida que nosotros desarrollemos como seres humanos, desarrollemos nuestra moral, nuestra empatía también se va a elevar. Y los niños autistas logran detectar cuando su mamá está asustada, cuando el papá está aterrado porque no sabe gestionar algo, logran detectar de una manera incipiente, pero logran detectar. Entonces, ellos están observando, ellos están mirando. Por eso, hermanos, es importantísimo que nosotros trabajemos en nosotros mismos. Es importante que nosotros busquemos madurar en la fe. Ahora, quiere decir, no, hasta que no estén perfectos, no enseñen al niño. No, porque el niño tiene que ver nuestros fracasos, nuestros errores, a la luz de cómo nosotros las gestionamos, a la luz de la palabra. Y decirles, niños, hoy día vine de mi casa con mal humor, pero lo siento, sé que eso no le agrada a Dios y les pido perdón a ustedes. Le pido perdón a Dios y les pido perdón a ustedes y estoy trabajando en mi carácter. Espero algún día ser como Jesús, pero estoy trabajando en mi carácter. Niños, ayer me robaron, así es que he venido un poco triste, pero yo sé que aunque me roben, aunque me quiten, hay algo que no me pueden quitar, que es la paz. Yo me siento un poco triste, pero sé que el Señor me consuela. Tienen que ver ellos cómo gestionan, cómo gestionamos nosotros la vida a la luz de la palabra, de las promesas del Señor. Muy bien. Uy. Muy bien, entonces, ¿cómo se aprende? Los niños tienen una comprensión de la iglesia. Ahora, lamentablemente, en esta era posmoderna, la espiritualidad se trabaja. Es un mundo, un contexto muy espiritual. Ellos meditación, ¿no? Le dan otros nombres, ¿no? Meditación. Ahora está el tema de, ¿cómo se llama esto? De declara, lo declaro, no sé cómo es que dicen ellos, pero lo declaro, lo afirmo. Esas cosas que nosotros lo sabemos desde antaño, lo arrebato, y cosas así, ¿no? Y es un mundo muy espiritual. La gente no tiene vergüenza de decir que tiene su astrólogo, su chamán, ¿no? En el Perú dicen gente muy, digamos, con doctores, PhD, que tienen su chamán para que les ayude a procesar las energías. Es un mundo sumamente espiritual. Pero ¿qué encontramos? Que la gente dice, yo sí creo en Dios, dice esas generaciones, yo sí creo en Dios, todo bien con Dios, pero la iglesia no me gusta la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos moldeado una comprensión de la iglesia tan limitada, tan triste. La comunidad de fe a veces no es sana y tenemos que orar para que el Señor nos dé comunidades de fe sanas, que se equivocan, pero que crecen, que se aman, que se ayudan, que se aman, que dan su vida unos por otros. Y esa es la manera en que el chico puede decir, ok, yo ahora tengo algunas dudas. Hay mucha gente, ¿no?, que llegan a la universidad o a otros contextos y dice, yo tengo dudas y no sé muy bien cómo funciona esto del texto bíblico, pero la iglesia es lo máximo, porque cuando yo tuve hambre, la iglesia me daba un vaso de leche. Cuando mis papás se iban a divorciar, la iglesia los ayudó. Así es que la iglesia, de verdad que la iglesia chévere conmigo, ¿no? La iglesia tiene que ver un contexto de amor, un contexto de solidaridad, un contexto de crecimiento también en la comunidad de fe, porque sabemos que en ese mundo posmoderno esa es la tendencia. Entonces, entendemos que los niños van entendiendo su contexto de Dios de una manera intuitiva, ¿no? De una manera intuitiva, a partir de cómo se va resolviendo la vida diaria. La visión del mundo sobre la espiritualidad, sobre Dios, sobre la fe, se ve afectada por sus relaciones significativas, por la familia, por la comunidad de fe. Dios por eso enfatiza, hermanos, a lo largo del texto bíblico, la importancia de la familia en el desarrollo espiritual de los niños. En la clase 1 veíamos varios textos
sobre cómo los niños estaban incluidos y cómo el Señor llamaba a Israel a incluir a los niños, a instruir a los niños, a que los niños sean parte de la instrucción de la palabra. ¿Por qué? Porque los niños están entendiendo a Dios en la vida cotidiana, en los padres, en lo que los padres hacen, en cómo los padres viven. Por eso tenemos que tener un trabajo con los padres, tenemos que acercarnos a los padres. A veces hay padres tan negligentes, o a veces hay padres que ha pasado, ¿no? Ya nos acercamos tanto a su vida cotidiana que ya nos dicen, profesor, profesora, ¿me puede prestar? Sabe que no tengo. Entonces tenemos que estar preparados para esos pedidos, esas peticiones, porque en tanto más nosotros nos acercamos, profundizamos el nexo, vamos a conocer sus carencias, vamos a conocer sus situaciones límites, vamos a tener pedidos de oración, pero también pedidos de ayuda, y eso nos asusta, porque muy poco estamos dispuestos a morir un poco a nosotros por los demás. Pero ¿saben qué vamos a ganar, hermanos? Cuando nosotros nos acercamos a la vida de un niño, de una familia, vamos a ganar influencia. Y en este mundo necesitamos que la iglesia sea influyente, porque nos han quitado tanta influencia por los errores que tiene la iglesia al no saber gestionar el maltrato, digamos, a la mujer, las violaciones sexuales, o cómo se han manejado estas cosas del enriquecimiento ilícito, todas esas cosas que el mundo utiliza para denigrar a la iglesia ha perdido influencia. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros nos acercamos a la cotidianidad del niño, ganamos influencia. Ese papá y esa mamá no va a poder cerrarnos la puerta de su casa, no va a poder cerrar los oídos a una exhortación que nosotros hagamos. Cuando nosotros pudimos llevar un vaso de leche, cuando nosotros pudimos llevar un libro, cuando atendimos una oración, una emergencia, una necesidad, ganar influencia. Y de eso se trata también, ser comunidad de fe. Tenemos que ser, cuando nos piden prestado, tenemos que saber cómo gestionar, hermano. En esta iglesia, o sea, lo que dice la palabra, ¿no? Si alguien te pide prestado, mejor, o sea, eso de prestar, que es un arma de doble filo, sabemos que corremos el riesgo de que nunca nos pague. O sea, si vamos a prestar, tenemos que saber que probablemente es una donación. ¿Qué podemos hacer? Hermanos, en la iglesia no podemos estar prestando a todo el mundo, pero podemos ayudarle a hacer una actividad. Aquí podemos colaborar los hermanos, alguna actividad, siempre con sabiduría y con límites. Florencio, te escuchamos. Florencio, creo que tiene una pregunta. Sí, buenos días, gracias, pastora. Me viene esto en este momento a la mente, ¿no? Y bueno, los maestros o profesores, bueno, en la iglesia donde estamos, podemos, es cierto, ¿no? Acompañarles a los niños, a las niñas, en cómo, en la vida cristiana. Pero a veces pasa, ¿no? Que en el hogar viven los padres, ¿no? Tal vez discutiendo, o de pronto ese hogar para el niño se torna dificultoso, ¿no? Entonces los niños son sinceros, ¿no? Y le cuentan, ¿no? A uno le dicen, están discutiendo siempre mis padres, ¿no? Entonces el maestro o la maestra, ¿cómo puede acompañar o qué les puede decir, ¿no? A los niños si tiene ¿no? Para el niño incluso ya puede tornar esto como un hogar disfuncional, ¿no? Lo que sabemos. No sé esa parte, pastora, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Gracias, Florencio. Yo sé que también tú nos comentaste que te dedicas, también eres docente, ¿no? Docente de educación formal, no solamente en la iglesia. Entonces aquí, de pronto tu pregunta también viene por ese contexto de la educación formal, ¿no? Vamos a separar aquí. Los niños necesitan entender de qué se trata un amor sano, un amor saludable, un amor desde la fuente de Jesucristo. Y si estamos en la educación formal, tenemos ese privilegio de tener a los niños de lunes a viernes tantas horas, obviamente privilegio y carga, porque los papás quieren que la escuela resuelva lo que no se resuelve en casa, ¿no es cierto? Probablemente muchos de esos hogares son disfuncionales, todo es grito, todo es caos. ¿Dónde el niño
relación respetuosa, sana, a poner límites. Lo puede aprender en la escuela, lo debe aprender en la escuela y también lo puede aprender en la comunidad de fe, lo debe aprender en la comunidad de fe. Muchos hogares están peleándose, gritando. ¿Dónde lo tratamos con respeto? En la escuela, en la iglesia, donde el niño aprende a darse cuenta que eso es lo que quiere para su futuro. Cuando yo me case, yo no quiero la relación que que vi en mis padres. Yo quiero la relación que tenían mis pastores. La relación que tenía mi profesor y su esposa, que tenían los diáconos en la iglesia. Yo quiero la relación que tenía mi profesor y que una vez trajo a su esposa a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y vi cómo se trataban en un feriado, no sé si es posible, si es viable. O quiero ese vínculo de respeto con los que se relacionaban mis profesores, cómo ellos resolvían los problemas. En algún contexto tienen que aprender donde hay relaciones saludables, sanas, que ellos puedan imitar. ¿Sí? Porque si ellos van a imitar el contexto de la casa, esto se perdió. Pero si ellos tienen la oportunidad de tener modelos en la escuela, en la iglesia, de ser moldeados en la escuela, en la iglesia, es una oportunidad. Y de eso se trata justamente la vida, ¿no? La vida se trata de que todos veamos a la niñez como una etapa tan importante en que todos podemos dar nuestro granito de arena. Y ahora, también tenemos que llamar las cosas por su nombre. Los niños tienen que saber, ellos lo saben, su corazón les grita que esa no es la manera de relacionarse, que esa no es la manera en que un hombre debe tratar a una mujer, que esa no es la manera en que una mujer debe tratar a un hombre. Su corazón les grita, pero ¿quién les lo verbaliza? ¿Quién lo organiza? La escuela, la iglesia puede organizar esas cosas y decir, sí, chicos, probablemente ustedes viven en un contexto difícil, probablemente viven en un contexto en que hay gritos, en que hay peleas, pero eso no es lo correcto. Ustedes pueden tener una vida diferente y ahí aprovechar para evangelizar, para hablar del Señor y para orar también. Cuando nosotros conocemos la cotidianidad, oramos también por esos desafíos. Ahora, las escuelas en mi país tienen el deber de hacer visitas domiciliarias, ¿no? Hay un presupuesto para eso. Generalmente esas visitas domiciliarias hay un presupuesto que se hacen para los casos, digamos, muy, muy vulnerables, ¿no? Y si estos niños entran en ese contexto vulnerable, pues en los colegiados, en los espacios colegiados donde se abordan los contenidos, los problemas de la escuela, se deben colocar estas situaciones y decir, acá hay un caso álgido, y que incluso podría ameritar una denuncia. Tenemos que hacer una visita domiciliaria y está estipulado por ley que las escuelas deben y tienen un presupuesto para eso. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Quién da su tiempo para eso? ¿No? Ahí viene el desafío y el reto, pero que el Señor nos ayude a hacer luz, a hacer sal, donde estamos, a traer sabiduría, a ser un canal de bendición para que el contexto donde nosotros estemos pueda también aprender a ver a los niños como Jesús los veía. Entonces, resumiendo, podemos ser nosotros modelos de una buena dinámica familiar para que ellos puedan ser modelados por eso. Segundo, tenemos que llamar las cosas por su nombre. Esto es correcto, esto no es correcto, y tú puedes tener una vida correcta. Y tercero, acercarnos a esa cotidianeidad e intervenir, hablar con los padres. Sabemos que a la iglesia, a la escuela, los padres que al menos asisten son justamente los más vulnerables, ¿no? Los que siempre están al día son los que se preocupan, están al cuidado de sus hijos. Los que brillan por su ausencia son justamente los más vulnerables y son justamente, tercero, a los que tenemos que acercarnos, ¿sí? Muy bien. La familia es muy importante y si hablamos de ministerio de la niñez, es fundamental que trabajemos para fortalecer las habilidades de la familia. No se puede trabajar un ministerio de la niñez sin trabajar con las familias, ¿sí? Ahora, yo sé, quizás muchos de nosotros somos el fruto de un docente en la iglesia, un tío, una tía, una abuela, es verdad, pero más rápido, más eficiente, más ágil, más saludable es
a través de la familia, porque el Señor así también lo deja claro. Los padres pueden trabajar junto con compañeros espirituales confiables. ¿Quiénes son esos compañeros confiables? Nosotros, la familia extendida, la iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos que acercarnos y ser esos aliados confiables. Obviamente, en la etapa de la adolescencia, decíamos la clase anterior, que los adolescentes pueden decir, ¿no? Ay, no, ese profesor es muy, muy amigo de mis papás, entonces no lo quiero en mi círculo, ¿no? Entonces, con mucha sabiduría, eh, acercarnos a los niños y a las niñas y a sus familias, ¿sí? Ellos necesitan aliados, pero que comprendan y conozcan su cotidianeidad, no que los enjuicien, ¿no? Es muy sencillo, hermanos, acercarnos desde el juicio. Es algo con lo que yo lucho mucho porque tengo tanta información por mi formación profesional y todo eso, que es muy sencillo para mí detectar al ojo las cosas en las que no están bien, las que están fallando. Y muchas veces viene el juicio, pero tenemos que luchar con eso y no acercarnos desde una mirada que enjuicie, sino una mirada compasiva, empática, que trata de comprender, que trata de fortalecer, de animar, y como iglesia más todavía, porque sabemos quién es el acusador y nosotros no estamos en plan de acusadores, ¿verdad? Sabemos que hay un solo Dios que juzga. Nosotros tenemos que acercarnos para ello. Y el Señor, hermanos, nos ayuda en eso, a vivir una vida sobrenatural. Ya estamos cansados de vivir una comunidad de fe natural, que se parece a un club que fácilmente podría ser replicado por el club de vóley, el club de fútbol, del niño, de la niña, donde no pasa nada absolutamente de intervención divina. No, tenemos que vivir una vida donde hay la manifestación gloriosa del Señor, donde vemos la intervención del Señor, donde vemos un amor sobrenatural, un perdón sobrenatural, una solidaridad sobrenatural que va más allá de lo humano. Amén. Tenemos que ver eso. Y muchas veces, sí, la gente va a decir, oye, pero ya, ¿por qué te gastas en eso? Pareces el pastor, pareces la pastora. Hermanos, estamos llamados a discipular, y discipular es justamente moldear en otros con nuestra propia vida el carácter de Cristo. Y para eso sí, vamos a tener que morir a nosotros por dar nuestra vida para que otros puedan vivir. Muy bien, creo que había una manito levantada, me pareció. Si me pueden avisar también, Samara o Leticia nos puede avisar. Entonces la iglesia tiene un papel muy importante en desempeñar, para fortalecer las capacidades de los padres. Los niños necesitan personas que los amen con ternura, que los aprecien saludablemente, que los traten como Jesús los trataría, que los miren como Jesús los trataría. Necesitan sentirse valiosos, sentirse importante, saber que ellos son cuidados, amados, protegidos por el Señor, y que si el enemigo quiere destruir sus vidas, nosotros estamos intercediendo, orando por ellos para que el Señor cumpla su propósito en sus vidas. Amén. Entonces, la comunidad de fe es muy importante porque el niño está respirando la vida a través de cómo vive la comunidad de fe. Y por eso a veces nosotros nos preocupamos, hermanos, y es importantísimo de tener shows, una super pantalla. Claro que es importante, claro que sí, porque somos llamados a trabajar con excelencia, pero no debemos olvidar lo importante que es la comunidad. Somos una comunidad. Tengo también a personas que se acercan y me dicen, ayúdame, auxilio, mi adolescente, ella tiene 13 años y ahora ha dicho que le gustan las chicas. Y lo veo, o sea, es cada vez más común en este contexto postmoderno. Yo le digo, dime, ¿quiénes están rodeando a tus hijos? Dime, ¿cuál es su contexto de influencia? No es que nosotros vamos a la iglesia los domingos y luego tenemos que salir corriendo para ir a almorzar. ¿Cuántas veces tiene amigos en la iglesia?
tiene otros, no, es que nosotros solamente vamos los domingos nada más, o solamente vamos a nuestra célula, el trabajo. Digo, entonces, haz influencia de amigos cristianos que leen los tiempos a la luz de la palabra, de adultos significativos. Has perdido la oportunidad, pero el mejor momento, digamos, ahorita. Ahorita toma decisiones. Rodea a tu hijo, a tu hija de buenas influencias, ¿no? Y bueno, luego tocamos otras cosas que resolver, pero vemos muchos casos en que tenemos una vida de dominguera de iglesia, una vida de la iglesia 2 horas, 3 horas y nada más. Entonces, ¿cómo vamos a construir esa comunidad de fe? O pueden decirme, no, hermanos, que si yo le contara a mi iglesia, yo prefiero a mi hijo tenerlo alejado de la iglesia, porque en la iglesia si supiera todo lo que pasa. Y bueno, la iglesia es imperfecta, ¿no? Entonces, pero no podemos luego decir, ay, mi hijo no está con los amigos, ay, los amigos, es que ya es adolescente, no quiere venir a la iglesia porque se quiere ir a la playa con los amigos. Claro, pues, no hemos rodeado, no hemos hecho que el niño tenga comunidad de fe, que parte de su vida sea la comunidad de fe donde se resuelven las cosas orando, siendo solidarios, creciendo en la palabra de Dios. Entonces la comunidad de fe es muy importante y animemos a los papás, a las mamás a no ser domingueros y por lo tanto nosotros también acostumbremos a no solamente interactuar con los niños los domingos, acostumbremos a fastidiar a los niños en la semana. Un mensaje a su papá, a su mamá, cómo están, cómo empezó la escuela. Ahora, el domingo pasado, en la iglesia, le preguntaba a una niña, Priscila, ¿en qué podemos orar por ti? Y ella dijo, me he cambiado de colegio y bueno, estoy aquí en el colegio, me siento más o menos. Ok, entonces ya sabemos que ese niño se cambió de colegio, que está teniendo problemas para socializar y podemos hacer la verdad bíblica práctica, orar toda la semana, en la semana decirle, Priscila, espero que hoy el Señor te ayude a que tengas un lindo día de colegio, que el Señor te dé, estoy orando para que Dios te dé amigos de verdad, donde tú puedas ser influencia, donde tú puedas ser luz y sal. Entonces, cosas cotidianas, cosas prácticas. La iglesia tiene que estar presente, no solamente el domingo, ¿sí? Ya les dije que la escuela dominical se llamaba así porque en esa época en que surgió, los niños trabajaban y la iglesia decidió que crear una escuela dominical donde los niños iban a aprender a leer los domingos que tenían libres. Pero esa no es la idea de formación cristiana ahora, ¿no? Ya sabemos que es cotidianamente, ¿sí? Muy bien, entonces rodeemos a nuestros niños de una red de influencia y para eso se necesita ir más allá de las 2 horas los días domingo. Entonces, ¿qué ha funcionado? ¿Qué ha funcionado? Aquí ya en un plan de iglesia, ¿no? ¿Qué ha funcionado? Este modelo se basa en la propuesta de liderazgo intergeneracional que enfatiza que hay etapas de desarrollo, ¿sí? La etapa de la primera infancia. Allí en el foro me explayó un poquito más qué podemos trabajar, en el foro de la sesión 3. Luego tenemos la etapa preescolar, donde los niños están siendo introducidos al mundo escolar. En mi país es obligatoria la edad de educación formal desde los 5 años. El niño puede o no puede asistir a los 3, 4 años. Recién a los 5 está obligado a ir. La etapa preescolar, por ejemplo, la etapa escolar de la primaria, donde claramente el niño ya no solamente se basa en su familia nuclear, sino ya tiene una red de amiguitos en la escuela, el profesor, la profesora, pasa altas horas de la semana en la escuela, y la etapa preadolescente, ¿no? Donde el niño está en una etapa de transición, está entre ser niño, entre ser adolescente, todavía lo tenemos ligado a los padres, pero ya está tomando decisiones acerca de sus preferencias. Entonces, a ver esta pregunta. ¿Qué recuerdo tengo de esta etapa de mi vida? ¿Algún recuerdo de la etapa preescolar, quizás, la etapa escolar, la etapa adolescente? A ver, algunos voluntarios, quizás 4 voluntarios, no sé. A ver, vamos a ver, escuchémonos. ¿Qué recuerdo tengo de alguna de estas etapas de la vida?
A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién quiere compartirnos una experiencia en general? Puede ser la iglesia, puede ser la escuela, puede ser la familia, vacaciones, no sé. ¿Qué recuerdo tiene de esta etapa de la vida? A ver, Eli. Gracias, Eli, por ser tan participativa, tanto en la plataforma como aquí. A ver, Eli, te escuchamos. Bueno, lo que yo recuerdo es que más o menos en la etapa de 6 a 8 años, en la escuela donde estudiaban mis hermanos, sacaban siempre todos los años su reina del salón para sus olimpiadas. Ajá. Y como yo era pequeña, más o menos de 6 años, 7 años, entonces mi hermano me sugirió en su aula que yo pueda ser su reina, porque como eran todos varones, en el colegio de varones y no había mujercitas. Entonces, todos votaron ya y pude yo participar con ellos, siendo su reina de su salón, de sus olimpiadas. Muy bien, entonces eso fue un aprendizaje significativo para ti, ¿no? Pudiste ser la reina y de pronto tus hermanos eran mayores y tú cómo te sentiste incluida, ¿no? Era un mundo de grandes quizás y tú te sentías incluida. Y esta etapa es bien interesante y ha dicho algo tan importante, Eli, que me ayuda a introducir la siguiente diapositiva si es que alguien más no quiere participar o quiere comentarnos su experiencia. Hay una fascinación natural en los niños por los grandes, una fascinación natural por los grandes. Yo ya quiero, por ejemplo, ¿no? Cuando estabas en primaria, en la formación veías a los de secundaria, Cuando estabas en segundo grado, en mi escuela, por ejemplo, los de quinto tenían unas gradas especiales para formarse, ¿no? Y toda la secundaria nosotros mirábamos a los de quinto. ¡Wow! Los de quinto ya se pueden formar allí, ya pueden ir con buzo, no sé, hay una admiración natural por los grandes, ¿no? Y por eso también nos contaba Eli que ella se sintió un recuerdo significativo porque sus hermanos grandes la incluyeron en sus olimpiadas, es un recuerdo significativo. Giovanna, te escuchamos. Buenos días, hermana. Buenos días a todos los hermanos. Yo recuerdo en mi adolescencia, yo conocí al Señor a los 12 años. Mi mami siempre fue una mujer muy fiel y mucho de oración en la iglesia. Y ella siempre nos llevaba, así sea de noche, los cultos de oración, de enseñanza bíblica. Ella siempre nos llevaba, somos cinco hermanos y a los 5 nos llevaba mi mami. Pero lo que impactó mi vida fue a los 14 años que tomé la decisión de bautizarme y luego a los 17 años tuve el llamado del Señor para servir en la escuela dominical con los niños y para mí fue una experiencia muy fuerte y sobre todo que eso mucho marcó mi vida, ¿no? ¿A los 16 la fidelidad, años? Sí, a los 17 años. A los 17 años tuve el llamado para ser maestra de escuela dominical y Dios me dio el privilegio de empezar, así que tenía una sobrina chiquita de 3 años y juntamente con sus amiguitas, eran un grupito de niñas que en la iglesia siempre llegaban y no había quien los cuidara, quien viera por ellos, y mi pastor me llamó y me dijo, Giovanna, yo creo que tú tienes el llamado del Señor, te voy a poner ahora a cuidar a los niños. Y me pusieron a cuidar a los niños, todos en un culto dominical, no sabía qué hacer, lo único que recuerdo que me puse a orar y le digo, Señor, no sé hacer nada, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Y entonces recordaba las historias y los niños gritaban, hacían bulla, todo, y cuando en eso empecé y le dije, chicos, ¿cómo están? Y todos me quedaban mirando.
tengo una grata noticia que darles el día de hoy. Les voy a contar una historia fascinante. Y comencé, y yo sentí que el Señor ahí me comenzaba a ayudar, me dio la sabiduría ahí para poder contarles y todos los chicos calladitos, en silencio. Y mi pastor, cuando terminó el culto, me dijo, Giovanna, ¿qué has hecho? La iglesia se quedaba así mirándose entre todos. ¿Qué pasó? Giovanna durmió los niños, ¿qué pasó? Entonces le comenté al pastor lo que había pasado y me dijo, Giovanna, el Señor te está llamando. Entonces desde esa fecha yo comencé a servir en la iglesia, en la escuela dominical, y gracias a Dios las niños también que Dios me dio en esa oportunidad, hasta el día de hoy, ellos están sirviendo en la iglesia, son maestras, están ministrando ahí en la iglesia, sirviendo al Señor y para la gloria de Dios. Y le doy gracias al Señor porque esa etapa impactó mucho mi vida. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y lo que usted estaba enseñando el día de hoy realmente ha sido para animarnos, y de verdad que hay bastante trabajo que hacer como iglesia y necesitamos impactar a este mundo. Los niños necesitan conocer a Cristo, necesitan saber que hay un Salvador, que hay un Jesús que murió y que los ama mucho, y tanto niños como adolescentes, jóvenes necesitan conocer del Señor. Tenemos una gran tarea, una gran labor que humanamente es imposible, pero en el Señor creemos que todo es posible. Sigamos adelante, preparándonos, esforzándonos para poder llevar el mensaje de salvación, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermana, que Dios les bendiga. Así es, Giovanna, gracias por tu participación. Y como 17 años, siendo una adolescente, asumió una responsabilidad que trajo bendición a la iglesia. Hermanos, los adolescentes, las adolescentes, no solamente no es una etapa de preocupación, de cambios, es una etapa en que los chicos quieren salvar el mundo. Los adolescentes llegan al pensamiento postformal y es verdad, comienzan a cuestionar las injusticias, las incoherencias de nuestra vida desde la iglesia, pero a la vez quieren resolver esas injusticias. Es lo que se llama un espíritu mesiánico, ¿no? Quieren ayudar a salvar la humanidad. Por eso es bueno darles una razón para cambiar el mundo. Hay una palabrita que se usa ahora, darle una causa, ¿no? Las causas. Y como Giovanna le dieron una causa a la niñez y ella la ha abrazado hasta el día de hoy. No te voy a preguntar tu edad, Giovanna, pero ha pasado quizás más de una década y has abrazado una causa. Entonces, el adolescente bendice a la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, no solamente para ser atendido, sino para ayudarnos a atender. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso. Tichi, te escuchamos. Creo que hay 2 manitos levantadas. Sí, Tichi señora. y alguien más, y con ellos. Y Carla. Y Carla, listo. Tichi y luego Carla. Profe, a mí realmente hay muchas etapas en mi vida que me impactaron, pero no quiero hablar de mi vida, sino la de un chico del colegio que en estos días, 11 años justamente, preadolescente, y solo estoy con ellos una vez a la semana, pero estoy ahí sirviendo a medida que, porque estoy con mi hijo acompañando, como él es autista, entonces yo todos los días estoy ahí, pero estoy al servicio del colegio en cuanto a ayudar el acompañamiento espiritual, ¿verdad? Para no estar nomás ahí rondando, sino sirviendo también en un colegio cristiano, pero los chicos no son cristianos. Y se me acerca la profe y me dice que hay una alumna que quería hablar conmigo, 11 años tiene. Y me impactó tanto por la frialdad de la manera en que ella me decía, me contaba su suceso, y era de que su padrastro le estaba acosando, ¿verdad? Y que la mamá no le creía, y en el momento en que le decía, lo que recibió fue golpes, ¿verdad? De parte de ella, y no esa protección que debería de tener, ¿verdad? Porque es su mamá y ella no entendía la actitud de su mamá hacia su persona, ¿verdad? Una niña con tanto dolor, ya con todo lo que te tiene que pasar a su edad, 11 años, ¿verdad? Teniendo que pasar realmente ese momento de
de disfrute de su familia, pero ella realmente está pasando una situación tan dolorosa, tan fuerte, de que ella se siente sola, porque eso es lo que me decía, me siento sola, no, mi mamá me pega, me maltrata, está con mi padrastro, y él en todos lados, él busca acosarle, y gracias a Dios su abuela es la que le acompaña, y su mamá se fue con este señor, ¿verdad? Y es la única, pero gracias a Dios está la abuela, ¿verdad? Que la acompaña, que le está protegiendo, pero me impactó, profe, en el sentido de que ella como que ella se siente tipo bloqueada, así dura, un ¿Cuántos corazón años duro ya, tiene? 11. 11. Y realmente mirándola, ella decía, Dios mío, Señor, ¿verdad? Hay tanto que hacer, ¿verdad? Hay tanto que mostrarle a ellos que aún a pesar de lo que ella está viviendo, hay un Dios, ¿verdad? Hay un Señor que nos ama tanto, ¿verdad? Pero qué importantes son estos cursos, profe, porque estamos en la clase de hoy específicamente que estamos hablando de estos temas, ¿verdad? De poder buscar la manera de abordar la palabra de Dios, que es tan importante, ¿verdad? De Sí, Tichi, capacitarnos. quiero mencionar algo, gracias por colocar este tema. Dos cosas. En la clase 2 vimos, ¿te acuerdas el caso? ¿Se acuerdan el caso de este niño que sufrió, cuya madre sufrió un asalto? Y veíamos las áreas que eran afectadas, impactadas, ¿no? Y en el área espiritual, un corazón duro. Podemos decir, ay, esta generación, estos niños duros, ¿no? Miren lo que les está pasando. El nivel, o sea, yo no sé si ustedes alguna vez o sea, para ponernos en contexto, ¿no? No sé si alguna vez, en mi país todavía hay roedores y alguna vez, puede ser, alguna vez, bueno, yo me acuerdo cuando nos mudamos a una casa pastoral en Chimbote, llegamos, esa casa no había estado habitada un tiempito, llegamos y había roedores, rata, ¿ya? Usted sabe el terror que es dormir o comer pensando de que va a haber un roedor. Es horrible, es horrible, es feo. Gracias a Dios mi papá y mi mamá eran valientes para ahí tomar las medidas del caso, pero es horrible. Ahora, ustedes hermanos, imagínense vivir, dormir cada día con alguien que te puede violentar. O sea, ese nivel de tensión de estrés, vivir con el cortisol arriba, huyendo, me despierto, ya me va a hacer algo, voy al baño, me va a hacer algo, me voy a bañar, va a hacer algo, voy a pasar por ahí, ya me va a rozar, o sea, imagínense ese nivel de tensión con el cortisol arriba, el cortisol allí, arriba, bloqueando el cerebro. Obvio que un corazón se va a endurecer espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Los niños están siendo expuestos, el enemigo quiere destruir sus vidas. Y muchos niños y niñas están siendo acosados y violentados. Ahora, aquí, trabajamos con los niños y con las niñas, debemos nosotros conocer todo lo que es el marco legal de protección a la niñez, ¿sí? Marco legal de protección a la niñez en nuestro país. En mi país, hay un marco, hay un protocolo de protección. Cuando uno se entera de estos casos, en mi país existe la DEMUNA, existen los centros de protección especial. En Ecuador, en Colombia, en Ecuador creo que eran los cantones, y en Colombia ya no me acuerdo, alguna vez hicimos un estudio, pero existe todo un sistema, se llama, anoten, protocolo de protección a la niñez, lo voy a escribir aquí. Los niños no deben estar expuestos a estas situaciones porque bloquean su desarrollo, bloquean su crecimiento, bloquean su potencia. Hay un protocolo, ¿sí? Hay un protocolo. Podemos ir en mi país a la DEMUNA, que es un ámbito del municipio, en Ecuador de los cantones, tienen un área también de protección, también en Colombia tienen todo un sistema. Podemos preguntar, ir y comentar el caso y se activa un protocolo, ¿sí? Porque nosotros podemos poner a buen recaudo
En este caso, felizmente, esa niña cuenta con la abuela. Pero en el caso que ese niño no contara con la abuela, en los países se activan también lugares donde los niños pueden ir eventualmente 2, 3 días. En el caso, eso es cuando hay violación, violencia, pueden ir 2 o 3 días con su mamá o solos a salir de ese contexto. O algo que se promueve mucho en las iglesias, que son las familias acogedoras, ¿no? En Norteamérica, a las familias acogedoras para que reciban a niños, y vemos que hay muchas familias que solamente lo hacen por el dinero y hay violencia, pero ¿cuántas familias cristianas no pueden ser familias acogedoras, que tienen una mirada centrada del niño, que tienen temor de Dios, y ser familias acogedoras para esos niños que no pueden pasar un día más con su agresor, con su acogedor, con su acosador? Y nosotros tenemos que activar el protocolo de protección, hermanos, no tenerle miedo. Las escuelas también tienen un protocolo de protección porque nosotros estamos llamados a proteger a los niños y a las niñas. Justamente por eso, porque está siendo afectada todas las áreas de su vida, también la parte espiritual, que luego quiebra, rompe su corazón para poder tener sensibilidad hacia Dios. ¿Sí? No le tengamos miedo, no le tengamos miedo a esas cosas. Si servimos a la niñez, estamos llamados también a conocer acerca de protección de la niñez. Y es un motivo de oración, Tichi, lo que nos has comentado, y todos en esta sala, ahora que Tichi nos ha contado, también estamos involucrados, y en nuestra oración de la semana vamos a orar por esa niña de 11 años, por seguridad. No, Tichi no va a decir su nombre, pero sabemos, Señor, oramos por el caso que nos comentó la hermana Tichi de la niña de 11 años. Señor, interven. Señor, quizás no hay nada en este mundo que interceda por la vida de esa niña, que se ponga en la brecha. Esta semana la vida de esa niña va a tener intercesores. Y también, Tichi, que el Señor te ayude, te guíe para que veas la mano de Dios en esta situación, porque sé que vas a estar en contacto con esta niña a lo largo de este año escolar. Oramos también por tu vida, ¿sí? Entonces, no como gente que trabaja el tema de niñez, también tenemos que instruirnos en protección de la niñez. Carla, contigo terminamos. Te escuchamos, Carlita. Carla. Gracias. Bueno, de la pregunta que había hecho sobre el recuerdo de la etapa de mi vida, ahorita con lo que vamos mencionando, ya no me acordaba, o sea, bueno, diariamente no me acuerdo, ¿no? Pero al retroceder, me acuerdo de una maestra que yo tenía cuando estaba, bueno, esa maestra la tuve en segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, ¿no? Y ahorita recordando, me he acordado hasta su nombre, todo, ¿no? Y fue una maestra que marcó mucho ¿no? En mi vida, ¿no? Una maestra de escuela, ¿no? No de escuela dominical, sino de escuela del colegio, ¿no? Porque esta maestra, bueno, justo en ese tiempo yo estaba pasando situaciones difíciles en mi niñez, ¿no? Si bien es cierto, por mi abuela conocía de Cristo, pero no estábamos involucrados en iglesia, ¿no? Mi papá tenía problemas de drogas y mi mamá trabajaba todo el día para cumplir con las necesidades del hogar. Entonces me dejaba encargada con mi abuela. Pero esta maestra, bueno, y mi abuelito pues no sabía mucho del colegio, ¿no? O ya no se acordaba, ¿no? Pero esta maestra iba hasta en las tardes a mi casa y como era una imagen a seguir, ella decía, todos los que no aprendan la lección pueden ir en la tarde a la casa de Carla y ahí voy a... Y todo el salón llega. O sea, no solamente el que no sabía, sino que todo el salón quería estar pegado a esa miss, ¿no? A esa profesora. Era una profesora con mucha vocación, no era mamá, pero era la mamá de todos, y todos se le pegaban y la perseguían y la admirábamos, ¿no? Y gracias a esa profesora yo decía, yo voy a ser maestra, ¿no? Como mi maestra, ¿no? Y bueno, no estudié educación, bueno, después lo he desarrollado en la iglesia, pero fue algo que marcó mi vida, ¿no? Fue algo que marcó mi niñez y le agradezco hasta el día de hoy, ¿no? Por lo que ella
hizo por mí, ¿no? Porque gracias a lo que ella hacía, o de repente hacía el trabajo de mi mamá, que era en las tardes ayudarme con las tareas y todo eso, porque ella no cobraba nada, llevaba sus materiales, hasta su pizarra llevaba, ¿no? Era una maestra con Wow. vocación, ¿no? Y eso fue algo que marcó mi niñez, ¿no? Ujú. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Carla. Y ese es un llamado, ¿no? Para nosotros, o sea, cómo esta maestra puede, imagínense, hay un caso que, bueno, es el caso que cuento porque es el caso más que llama más la atención. Es Felipe Lecalenier, un psicólogo chileno. Él nos contó esto en un curso que él llegó una abogada muy próspera, ¿no? A hacerse terapia. Y total que la historia de esta abogada era fatal. O sea, era como también Carla nos ha compartido, ella tenía padres también que luchaban con la adicción, ¿sí? Luchaban con la adicción, es muy difícil, es muy duro, y no solamente era padres que luchaban con la adicción, a su casa llegaban los amigos, y esta abogada había crecido en un contexto donde veía drogándose a las personas, fiestas, terrible, y una abogada exitosa, hablando humanamente hablando, ¿no? Y Felipe, ¿qué es lo que pasó, no? Y escarbando en la historia, resulta que esta niña, cerca a la casa de esta niña, había una caseta de periódicos, ¿no? En la época que solo había periódico impreso, una caseta de periódicos. Y el señor que vendía los periódicos, conocía la historia, conocía el barrio, y se preocupaba por ella, ¿no? Le ayudaba con las tareas. Cuando ella no sabía algo en el colegio, iba, le preguntaba. Ella, su lugar digamos, de refugio era estar ahí, sentada en la caseta, ¿no? Ahí ayudando en la caseta. Cuando este periodiquero en la cotidianeidad le alentaba, la animaba, quién sabe, y este periodiquero era cristiano, temeroso de Dios. Y le alenta. Y esta persona, gracias a esta única persona en su contexto tan caótico, esta chica pudo salir adelante. Porque los estudios de resiliencia nos dicen, cuando han estudiado casos resilientes, ¿no? Casos de gente que ha estado en una guerra, en contextos de padres en la cárcel, en contextos de gente de clanes homicidas, etcétera, y, o diversos contextos de abandono, de negligencia, y logran salir adelante. Se estudian estos casos para saber qué es lo que los hizo salir adelante. Y uno de los aspectos en el que coinciden todos estos casos es que había una persona que estuvo cerca de ellos para alentarlos, para animarlos en su cotidianeidad. Una abuela, una profesora, un periódico. Hermanos, que nosotros como maestros, como llamados a trabajar con la niñez, seamos esa única persona de algunos niños que están solos en este planeta, ¿no? Solos, Dios está con ellos, pero Dios puede utilizar nuestra vida para ser esa única persona que los haga resilientes, de tal manera como nos contó Carla, ¿no? Y las primeras semanas Noemí nos contaba que ella trabaja con una casa de adictos, ¿no? Y cómo Noemí, tú y tu familia son esa única persona probablemente que hace la diferencia y que impulsa que esos niños sean resilientes a pesar de esa situación tan caótica. La historia de Carla no se parece a la de esta abogada, obviamente, pero nos recuerda lo importante es que alguien haga la diferencia, que alguien, como dice, hasta llevaba su pizarra, no le pagaban, no recibía a nadie, que seamos como Jesús, que seamos capaces de morir un poco a nosotros mismos para que otros vivan en abundancia. Amén. Muy bien, seguimos entonces. Nos recordaba. Profe, disculpa, María tenía la manito A ver, levantada. María, tenemos 10 minutos, María, te escuchamos
Gracias, sí. En cuanto al protocolo de protección para los niños, ahí veo que es hasta los 12 años. También es lo mismo para adolescentes, no preadolescentes, sino adolescentes, 15, 17 años. Es el mismo protocolo. Eso es uno, profesora. A mí me gustaría también que de repente nos brinde más material de repente para adolescentes así de 15 a 17 años, porque esa es mi necesidad, ¿no? Porque yo trabajo con adolescentes de esa edad y me ayudaría mucho si de repente nos comparten los recursos. Muchas gracias. Eso era. Gracias, María. María, yo ahorita estoy tomando nota, pero por favor, si lo puedes poner en el foro de la clase 4 y yo ahí pego los links y así todos nos beneficiamos de estos materiales. En el foro de la clase 4 puedes colocar esto y ahí voy a colocar acceso, ¿sí? Y el protocolo, no sé si tú eres de Perú, podría parecer que sí por el dejo. El protocolo es de la niñez, se llama porque niños, según la convención, es hasta antes de los 18 años, ¿no? En Perú, mientras tengan el DNI amarillo o mientras no tengan 18 años a nivel de, digamos, de la Convención de los Derechos del Niño, se es niño y niña, ¿no? Niño, niña, adolescente. Por lo tanto, tienen también protección. Ahora, hay también la responsabilidad penal, que es el caso de estos chicos pandilleros que transgreden la ley. Eso sí cambia según el país, ¿no? Hay países que tienen las penalidades totalmente iguales hasta los 12 años, los 14, los 16. Hay algunos países que los tienen hasta los 18 años. No hay diferencia si hay un pandillero de 17 que mata a alguien, recibe la misma sanción que recibiría un niño de 5 años. En otros países no, si ya tiene 17, si ya tiene 16, la responsabilidad penal cambia. Eso cambia según país. Pero en cuanto a la ley de protección de los niños, que es diferente a la responsabilidad penal, en ese caso sí, en tanto sean niños, la ley los protege hasta antes de que tengan los 18 años. Igual, la ley puede variar según el país, ¿sí? Muy bien. Entonces, muchas gracias, doctora. De nada. Entonces, en este tiempo vamos cerrando. Nos recordaba Eli que ella estuvo tan feliz de ser incluida como reina en las Olimpiadas de sus hermanos mayores. Nos recordaban también que una adolescente de 17 años pudo ayudar a la iglesia a contener a los niños. Y aquí nos recuerda esto, lo importante que es incluir a las nuevas generaciones en formar a las nuevas generaciones. Hermano, nosotros tenemos 40 años. Un niño de 10 años, un niño alfa, son 30 años de diferencia, 3 décadas. 3 décadas. La forma de ver la vida, las cosas a las que estamos expuestos, la comprensión de la vida es abismal. 3 décadas de diferencia. Hay una brecha generacional enorme. ¿Cómo podemos acortar las brechas? Justamente incluyendo a los niños, los preadolescentes, los adolescentes. De tal manera que la generación 1, los niños, pueden ser mentoreados o acompañados por preadolescentes. Los preadolescentes pueden ser acompañados por esos a quienes admiran los adolescentes. Los adolescentes admiran a los universitarios pueden mentorearlos y los universitarios a la vez ser mentoreados también por la juventud, por los adultos. Y de esa manera recordamos que todos somos parte del cuerpo de Cristo, que todos estamos siendo formados progresivamente, pero que también todos podemos dar y servir en la casa de Dios, y eso nos ayuda a acortar las brechas intergeneracionales, y más en esta época en que vivimos una generación tan distinta a la otra por la tecnología, por el acceso a la información que caracteriza, ¿no? Yo les asusto a algunos papás cuando dicen, ay, mi hijo se quiere hacer un tatuaje. Yo digo, en el futuro, y en el futuro, el tatuaje no será problema, ¿no? Viene el transhumanismo, ¿no? Los chicos que van a decir, papá, quiero tener una mano biónica y me voy a amputar la mano para ponerme la mano biónica, ¿no? Eso es lo que viene, acá a la vuelta de la esquina. Tenemos que aprender a conocer a la nueva generación
y la brecha generacional entre ellos y nosotros es abismal. Entonces, acerquémonos a través de las nuevas generaciones, incluyámonos. Ya vimos que una niña una adolescente niña de 17 años pudo ayudar a la iglesia a gestionar a los niños, ¿no? Lo ha contado aquí en clase. Entonces, esa es una manera que funciona y funciona bastante bien. Obviamente, es un reto, es un desafío. Los cambios nos dan miedo, pero tenemos que hacerlo porque vivimos un mundo diferente. Ahora, ¿será que, bueno, la brecha intergeneracional es enorme? Ya no voy a poner a hermanas de 50 años a trabajar con niños, de 70 años a trabajar con adolescentes. No, no, en absoluto, porque somos una iglesia intergeneracional. ¿Saben qué, hermanos? Una abuelita que ama, que conoce la vida de un adolescente, que está cerca, impacta más, influye más en un preadolescente, en un adolescente, que un joven de 18 años que solamente lo ve 2 horas los domingos. Una abuelita que conoce a su papá, a su mamá, que le pregunta cómo está cada día, que sabe cómo está, que ayuda a sus necesidades, que ora, que interceda por él, que ve la respuesta de Dios a la oración, gracias a las oraciones de esa abuelita, influye más que un joven. Entonces, no, pongo un joven, pongo una abuelita, hermana, ¿quién pongo? Una iglesia intergeneracional, ¿sí? Una iglesia intergeneracional que valora a todas las generaciones, porque ya hemos aprendido en esta clase, el vínculo es muy importante. Entonces, tenemos que conocer cada etapa de la niñez, cada etapa tiene sus necesidades. Un adolescente firme es el resultado de las etapas previas. No podemos ponernos las pilas recién en la adolescencia. Ay, el adolescente, ya, ¿qué va a pasar? Ya no quiere ir a la iglesia, ya no aman a Dios, hermana. Los adolescentes ya no aman a Dios. ¿Cómo podemos decir que un adolescente ya no ama a Dios? Los adolescentes también aman a Dios, simplemente que la iglesia está resultando demasiado pesado para ellos, y más cuando todos los amigos importantes están en el cole o están en el barrio. Entonces, no nos podemos poner la pila recién en la adolescencia, ¿sí? Discipular, entonces, cerrando ya la clase, es ver a los niños como Jesús los veía. Seguir la voz del Espíritu Santo, orar, interceder. El Señor nos tiene que guiar a resolver esos problemas tan complejos, abuso, desprotección, negligencia, etcétera. Necesitamos vivir una iglesia sobrenatural, una vida sobrenatural, y saber que lo que Dios hará con lo que le entreguemos va a dar harto fruto. Nosotros somos parte en el trabajo del Señor, ¿no? El Señor es el que da el crecimiento. Entonces, para cerrar, vamos a ver un videíto y con eso ya termino. Listo. Muy bien. Atención.
Hermanos, que nosotros sembremos la palabra de Dios en la vida de los niños como un bambú, ¿no? Que aunque vengan las adversidades, porque la vida rota, la vida caída es esta, es una vida con adversidades, pero el Señor va a estar con nosotros cada día, que a pesar de las adversidades, ese niño o niña se mantengan firmes, que echen raíces sólidas en la niñez, a lo largo de su niñez, hasta antes de los 18 años, y luego vendrá la vida cotidiana, la adultez, la vida, digamos, del día a día, pero ellos no se moverán porque han echado raíces sólidas en la palabra de Dios. ¿A través de qué? A través de nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestro mentoreo, a través de nuestra preocupación real por lo que les pasa en el día a día, a través de haberles acompañado en entender la palabra de Dios en sus luchas, en sus pruebas, en su vida diaria. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que todo esto sea útil para su servicio al Señor. Sus oraciones siempre también por mí y también por esa petición que nos dejó Techi para la semana. Y nada, estamos en contacto a través de la plataforma y que Dios los bendiga, y es un privilegio para mí poder conocer a gente con quienes comparto una causa, ¿no? Que es servir a la niñez. Gracias, hermanos, por esta oportunidad también. Que el Señor les bendiga arduamente.